en los eSports descubrí que podía competir y podía jugar a lo que a mí me gustaba, ¿no? Lo que más me gusta de mi trabajo, yo creo que la competición. Saber lo que necesita el club, lo que necesita el jugador, estar cada día dentro del sector. Sobre el tema de los idiomas es algo muy importante. Al final yo, desde bien pequeño, me han gustado los videojuegos, me han gustado los deportes de competición y en los eSports descubrí que podía competir y podía jugar a lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, fui viendo pequeñas competiciones con mis colegas, aunque yo de bien pequeño ya me di cuenta que no sabía jugar muy bien. Entonces lo que hice es ponerme en un segundo plano, un poco en el rol de staff y gestionar un poco esos equipos de mis colegas, que al final no dejaba de ser todo muy amateur, poco profesional. Pues al final me gustaba mucho el rol de staff, como quien juega al FIFA y gestiona su equipo, y decidí que los eSports me gustaban mucho, que me gustaba mucho League of Legends, que me gustaban mucho varios juegos, pero sobre todo en ese momento era el League of Legends donde más estaba gastando mis horas, ¿no? Por así decirlo. Y nada, estuve muy por lo que viene siendo el circuito Tormenta, que es el circuito amateur de España. La verdad que tenemos una gran suerte en nuestro país de que el circuito amateur está muy bien organizado, y ahí fui cogiendo experiencia hasta poder llegar a clubes que eran más o menos más profesionales, podría decir semiprofesionales, e ir cogiendo esa experiencia para poder llegar a un punto en el que pudiera vivir de esto y poder hacer esa función que he acabado haciendo, que es la de director deportivo. Sí es cierto que no hay un estudio especializado en eSports. Sí que en estos últimos años que se ha ido profesionalizando más el sector han ido apareciendo cursos de coaching para diferentes juegos, de team manager, de director deportivo. Pero al final yo lo que valoro más a nivel personal, y esto pues cada persona te dirá una cosa diferente, es la experiencia en ese sector. Al final lo importante sobre todo es todos los años que lleves aquí, que te hayas empapado de todo de cómo funciona, de lo que hay que hacer. Pero sí es cierto que hay diferentes estudios que te pueden ayudar mucho para este tema. En el caso de director deportivo no dejas de ser un administrativo del departamento deportivo de un club, ¿no? Entonces, bueno, pues si haces administración, administrativo, marketing, comercial, al final son estudios que te pueden ayudar mucho a poder hacer mejor tu trabajo dentro de este sector. Sobre el tema de los idiomas es algo muy importante, sobre todo porque cuando vas incrementando el nivel, te vas profesionalizando más, acabas teniendo equipos que pues, puedes tener un sueco, uno de Lituania, uno de Bulgaria, y al final te tienes que comunicar en inglés. Entonces los idiomas son muy importantes, entonces es un plus a la hora de poder entrar en un club profesional. Muchas veces salen ofertas de director deportivo, de team manager, donde te dicen que tienes que tener un buen nivel de inglés. Bueno, mi día a día al final no deja de ser también la supervisión de todas las secciones deportivas que tiene el club, el contacto con las competiciones, el calendarizar todo para que el departamento de comunicación esté en el día a día, trabajar conjuntamente con ese mismo departamento para que todo esté perfecto, hablar con diferentes organizaciones. Sobre todo es nivel de gestión de grupo, de sección, de las competiciones. Entonces eso es sobre todo mi día a día. Cuanto más trabajo hay, sobre todo es en los mercados de fichajes, que es cuando tienes que trabajar más con los clubes, y ahí tienes un trabajo mayor. Pero sobre todo el día a día es eso, trabajar con las competiciones, con los departamentos del club y que todo esté perfecto y no haya problemas. Sobre todo tratar con los jugadores y con el propio staff, con el entrenador, qué está ocurriendo. Llegar a un punto en común sin que sean ataques, sino yo quiero que vaya bien, tú quieres que vaya bien, y eso es lo que queremos ambos. Entonces, buscar un punto en común, trabajar en ello e intentar que todo vaya a mejor. Es muy fácil decirlo, son palabras, luego hay mucho trabajo, hay 1000 factores, pero sobre todo es eso, el sentarse, tomar 5 minutos y que todo el mundo entienda que hay que llegar a una solución. Entonces, en buenos momentos, sobre todo,
hay que disfrutarlos, pero no disfrutarlos mucho porque igual alguien se puede relajar y eso nos puede generar problemas, ¿no? Y en los malos momentos, sobre todo también no generar ese estrés a los jugadores porque al final el jugador ya sabe que está yendo mal la situación. Tú tienes que intentar ayudar, tienes que intentar hacerlo con el entrenador lo hará con los jugadores, tú puedes llegar a estar también con los jugadores para intentar ayudarles, pero lo que no le puedes transmitir al jugador es ese estrés, esa presión de que las cosas están yendo mal, porque al final el jugador lo sabe. Entonces, bueno, es sobre todo eso, buscar un punto en común e intentar solucionarlo cuanto antes. Sobre todo yo trabajo en el día a día con los entrenadores de cada sección para que me vayan informando de cómo va sucediendo todo. Yo igualmente superviso todos los entrenamientos para ver que todo está correcto. Cuando hay algo que a mí igual me chirría, por así decirlo, lo comento con el entrenador, ponemos los puntos en común que he podido comentar en otra pregunta. Y eso es un poco lo más importante. A partir de ahí, pues bueno, al final tienes diferentes formas de poder hacer cercanía con los jugadores, pues con team building, que tú puedas incorporarte, hablar con ellos diariamente, que es algo que suelo hacer, hablo con ellos para que me cuenten un poco cómo va todo, porque igual no le quieren comentar al compañero, igual no se lo quieren comentar al entrenador y puedo ser igual una persona de confianza dentro del club a la que poder comentar esas cosas y sobre todo es eso, estar en el día a día con ellos, que sepan que estás con ellos, que les vas a ayudar dentro de tus capacidades, porque no dejo de ser una persona que no les va a entrenar, que no les va a enseñar a nivel táctico, pero igual sí que les puedo aportar en otras situaciones y eso al final el jugador lo puede agradecer o yo creo que lo agradecen. Creo que la gestión de grupo es algo muy importante en una figura así, porque un director deportivo está trabajando con diferentes equipos de diferentes personalidades y puede ser que en una temporada tengas que gestionar 15 personas o 20 personas, dependiendo de las secciones que tenga el club, de las personas que tengan en el staff. Entonces la gestión de grupo es algo muy importante y sobre todo el saber lo que necesita el club, lo que necesita el jugador, ver un poco cómo funciona todo, el estar cada día dentro del sector y estar atento a esas pequeñas cosas que igual otra persona no lo ve y tú tienes que estar. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Yo lo que valoro sobre todo es la gestión de grupo en posiciones así. Sí, al final en los diferentes juegos tú tienes un calendario anual de cómo están las competiciones y cuando terminan las competiciones suele ser donde se abre una ventana de mercado de fichajes, que en este caso en el sector le llamamos la off-season. En ese punto tú tienes que ya empezar a trabajar qué es lo que vas a querer para la siguiente temporada, qué estilo de juego puedes llegar a pensar. En este caso, en mi caso, yo lo que priorizo primero es encontrar al entrenador. A la hora de encontrar al entrenador es cuando ya me pongo a trabajar conjuntamente con él de lo que queremos, lo que buscamos, lo que podemos llegar a conseguir, porque cada club pues tiene un presupuesto y hay que saber manejarlo y a partir de ahí empiezas el scouting, que le llamaríamos, que sería un poco el ver qué jugadores hay en cada posición y qué jugadores pueden cuadrar con lo que buscamos. A la hora de encontrarlos, pues se hace una entrevista con ellos, se trata un poco su situación. Aquí hay casos también en el que puede ser que un jugador esté con un club, que tenga un contrato en vigor. Sí es cierto que en las competiciones más grandes de Europa los clubes suelen firmar más de un año a los jugadores, en casos como clubes como nosotros o otros sí que es de un año, entonces para ese momento de la off-season del mercado de fichajes suelen estar libres. En el caso de que tengan un contrato, pues es hablar con el director deportivo del otro club, ver cómo está, la situación de ese jugador, si tiene una cláusula, que puede ser que tenga una cláusula monetaria. Entonces, bueno, llegar a ese punto con ellos por si te interesa, si puedes, si no puedes, si el jugador mete un poco para venirse al proyecto. Luego, cada jugador puede tener un agente, que es algo que yo suelo comentar a los jugadores, que un agente siempre viene bien porque al final verá por tus intereses e intenta que todo esté correctamente a nivel contractual. Entonces eso, lo que he comentado a la hora de coger el jugador, si ya has llegado a un acuerdo con el club o has llegado a un acuerdo con el jugador, pues se firma y se empieza el periodo de pretemporada, que suele ser un mesecillo, mes y medio, antes de empezar la temporada.
En la temporada hay clubes que pueden competir presencialmente y hay otros que no compiten presencialmente. Entonces, en el tema de las bootcamps, yo creo que me centraría más en esos clubes que no pueden competir presencialmente, como en nuestro caso este año en Superliga. En este caso, las bootcamps, cada entrenador, cada manager, cada director deportivo te dirá una cosa diferente, porque va a gustos, cada jugador también. Entonces, las bootcamps sobre todo es un momento en la pretemporada o incluso dentro de la temporada, a veces se pueden utilizar de cara a los playoffs o de cara a partidos importantes, semanas importantes, en las que juntas a los jugadores una semana, semana y media, o incluso pocos días, en las que compiten presencialmente, se ven las caras, se puedes hacer actividades de team building. En este caso, yo creo que las bootcamps ayudan muchísimo para el team building, que sería el trabajo en equipo, el que se conozcan, el que se lleven incluso mejor, porque al final si tú estás compitiendo con un compañero que te llevas genial, pero no lo has visto nunca, en persona luego la sensación es diferente. Lo que más me gusta de mi trabajo, yo creo que la competición. Yo creo que la competición, si yo estoy en este sector es por competir, por las derrotas, las victorias. Eso es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta y con lo que me divierto, ¿no? Al final yo creo que sería la competición. La competición y los momentos de mercado de fichajes. Creo que es lo que más disfruto, esas dos cosas.